Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a seguir viendo el tema de CRUD. En esta ocasión vamos a ver cómo obtener registros de una base de datos SQL Server y MySQL. Así que comencemos. Entonces, ¿qué veremos en la clase? Vamos a ver el concepto de las clases SQL Data Adapter, MySQL Data Adapter, que en realidad pues realizan el mismo procedimiento. Vamos a ver para qué sirve la clase dataset y la clase datatable. ¿Por qué vamos a ver el concepto de todas estas clases? Las vamos a ver porque son las que nos van a permitir realizar el procedimiento de obtener los registros de las bases de datos SQL Server y MySQL. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver un breve concepto de cada una de ellas y para qué sirven, y después vamos a ver cómo aplicarlas. Así que vamos a ello. Bueno, antes de explicar la clase SQL Data Adapter y la clase MySQL Data Adapter, se hace necesario explicar primero las clases Dataset y Datatable. ¿Para qué sirve la clase Dataset? Esta clase Dataset nos permite representar un caché de datos en memoria, igual que la clase Datatable. Pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? La diferencia es que la clase Dataset representa todo el esquema de nuestra base de datos, como lo son las tablas con sus relaciones, entre otras muchas características de nuestra base de datos. En cambio, la clase Datatable lo que hace es representar un caché de datos en memoria, pero solamente representa una tabla de esa base de datos. Entonces, la diferencia entre Dataset y Datatable es que una representa datos en general de nuestra base de datos y la otra solamente representa una pequeña parte, es decir, una entidad o una tabla de esa base de datos. Entonces quería explicarles muy brevemente para qué servían estas dos clases. Teniendo en cuenta las características de estas clases Dataset y Datatable, vamos a ver ahora para qué sirve la clase SQL Data Adapter. Esta clase SQL Data Adapter y MySQL Data Adapter, que en realidad realizan el mismo procedimiento, nos permite representar un conjunto de comandos de datos y una conexión a una base de datos que se usan para rellenar un dataset o un data table. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que utilizar esta clase para poder rellenar o bien el dataset o bien el data table de los datos que vamos a obtener por medio de la consulta SQL. Entonces, ¿a qué hace referencia cuando nos dice que representa un conjunto de comandos de datos y una conexión a una base de datos? Tenemos que pasarle a esta clase SQL Data Adapter. Vamos a bajar un momento. Vamos a ver los constructores. Tenemos que pasarle el objeto SQL Command o MySQL Command. ¿Por qué tenemos que pasarle este objeto en el constructor de la clase SQL Data Adapter o MySQL Data Adapter? Se lo tenemos que pasar porque este es el objeto que contiene pues los comandos o la instrucción SQL y la conexión o el origen de datos que necesita este objeto de tipo MySQL Data Adapter o SQL Data Adapter. Entonces ya cuando este objeto tiene toda esa información, nos va a permitir rellenar o bien el dataset o bien el data table. Entonces es por eso que les decía en la clase anterior que con el dataset o el data table no es necesario tener una conexión abierta a la base de datos, sino que podemos obtener los registros cuando la base de datos esté abierta, esté conectada con nuestra aplicación y luego guardarlas tanto en el dataset o en el data table. Podemos guardarla y sí podemos retornar por medio de una función esos datos o esos registros. Entonces, ya visto el concepto, vamos a ver cómo aplicarlo en nuestra aplicación. Bueno, ya dentro de la clase de clientes, vamos a crear una nueva función. Va a ser public function, a la cual vamos a llamar consultar cliente. Abrimos y cerramos paréntesis y al igual que en la videoclase anterior, vamos a consultar el cliente por medio de su número de identificación. Entonces colocamos aquí numID as string, dado que este campo, porque vamos a buscar por el campo número de identificación, es de tipo texto en la tabla de la base de datos. Entonces aquí tenemos que hacer referencia también a ese tipo de dato porque es un tipo de dato texto. Entonces ya he colocado el parámetro. Dentro de los paréntesis tenemos que colocar el tipo de dato de retorno de la función. Entonces, a diferencia de la clase anterior, aquí vamos a retornar un data table.
¿Y por qué vamos a retornar un data table y no un dataset? Como les explicaba anteriormente, un dataset representa un caché de datos en memoria de manera más general, es decir, representa todo el esquema de nuestra base de datos. En cambio, el data table solamente nos permite representar un caché de datos en memoria, pero de una tabla. Entonces, en este caso, como no vamos a representar todo el esquema de nuestra base de datos, sino una pequeña parte, vamos a utilizar un data table. Entonces, ya colocado el tipo de retorno de la función, vamos a codificar las instrucciones de la misma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar un capturador de errores try catch. Y dentro de las instrucciones del try, lo primero es establecer la conexión con nuestra base de datos. Llamamos a la función conectar. Luego utilizamos el objeto SQL command llamado cmd y le establecemos la instrucción SQL en el constructor. Lo podemos hacer por medio de una variable independiente, asignarle la instrucción SQL y luego pasársela al constructor. Al igual que la videoclase anterior, yo lo voy a hacer directamente en el constructor. Entonces, dentro de los paréntesis del constructor, asigno la instrucción SQL. Entonces, colocamos aquí select, es decir, seleccioname los registros de los campos ID cliente, nombres y teléfono de la tabla clientes, donde, un poquito para acá, numID sea igual al número de identificación. Entonces esto lo concatenamos con el parámetro numID y a su vez lo concatenamos con otra cadena de texto para poder cerrar las comillas del parámetro numID, porque es un tipo de dato string y en la instrucción SQL debe ir dentro de comillas. Entonces ya establecida la instrucción SQL, tenemos que pasarle ahora a la propiedad connection el origen de datos. Entonces colocamos aquí cmd.connection igual a con. Recordemos que esta variable con es la que guarda la cadena de conexión y nos permite establecer la conexión con nuestra base de datos. Es la que guarda la cadena de conexión. Entonces ya establecido el origen de datos en la propiedad connection, tenemos que ejecutar la consulta. Pero para ello vamos a utilizar un condicional if, cuya condición va a ser la ejecución de la consulta. Entonces colocamos aquí cmd.execute nonQuery. Entonces, si este método se ejecuta correctamente, aquí coloqué un método que no era, execute nonQuery. Si este método se ejecuta correctamente, entonces va a realizar lo siguiente. Vamos a crear aquí el objeto DataTable, al cual voy a llamarlo dt as new DataTable. Ya creado el objeto DataTable, vamos a crear ahora el objeto DataAdapter, al cual voy a llamar ADP, para hacer referencia al objeto DataAdapter as new SQL DataAdapter, y le vamos a pasar al constructor el objeto SQL command. En este caso, ese objeto es el objeto cmd, el cual tiene la información del comando SQL y el origen de datos. Entonces ya pasado el objeto cmd al constructor del objeto SQL DataAdapter, lo que tenemos que hacer ahora es rellenar el data table. ¿Y cómo rellenamos el data table? Rellenamos el data table por medio del objeto DataAdapter. Entonces utilizamos el objeto DataAdapter llamado adp.fill. Este método es el que nos permite agregar o actualizar filas en el dataset o en el data table. Entonces utilizamos este método fill, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar el data table para rellenar todos los datos que se obtuvieron por medio de la consulta SQL al caché de datos en memoria del data table. Entonces colocamos aquí dentro de los paréntesis el objeto data table. Entonces ya rellenado el objeto data table, lo que nos resta por hacer es retornar dicho objeto, porque recordemos que el tipo de dato de retorno de la función es un data table. Le colocamos aquí return dt, que es el objeto de tipo data table. En el caso de que el método execute nonQuery no se ejecute correctamente, colocamos aquí un else y retornamos un nothing. Colocamos lo mismo aquí en el catch en el caso de que se produzca una excepción, y colocamos aquí un msgbox para mostrar el mensaje de la excepción si en el caso de producirse. Entonces ya con este código estamos almacenando los datos de la consulta SQL en el data table.
tenemos que realizar ahora lo mismo, pero en la clase LClientes. Entonces vamos a crear aquí muy rápidamente la función llamada consultar cliente. Abrimos y cerramos paréntesis. Colocamos el parámetro numID as string. Va a retornar también un data table. Y dentro de las instrucciones del método consultar cliente, vamos a crear un capturador de errores try catch. Y en las instrucciones del try, vamos a crear el objeto data table, que es el que va a retornar as data table. Y a esto le vamos a asignar lo que nos retorna el método consultar cliente, pero de la clase de clientes. Entonces tenemos que crear aquí un objeto al cual voy a llamar DC y va a ser de tipo de clientes. Estamos creando este objeto para poder utilizar su método consultar cliente y almacenar el valor de retorno en este data table que acabé de crear. Entonces colocamos aquí DC.consultar cliente, abrimos y cerramos paréntesis y le pasamos el argumento a este método consultar cliente de la clase de clientes. Entonces utilizamos el parámetro numID de este método y con esto ya estamos almacenando el valor de retorno de este método consultar cliente en el data table que acabamos de crear. Entonces ahora simplemente retornamos ese data table, colocamos aquí return dt, que es el nombre del objeto data table, y en las instrucciones del catch vamos a colocar un return en el caso de que se produzca una excepción y que retorne un nothing. Entonces que retorne un nothing y colocamos un msgbox para que muestre el mensaje de la excepción en el caso de que se produzca alguna. Le colocamos ex.message. Entonces ya creado el método consultar cliente de la clase LClientes, nos vamos al formulario frm consultar cliente y vámonos al botón consultar y vamos a presionar doble clic para que nos genere automáticamente el evento clic de dicho botón por medio de este procedimiento sub. Entonces ya creado el procedimiento sub, lo que vamos a hacer primero es crear un capturador de errores try catch y en las instrucciones del try lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de tipo LClientes as new LClientes, al cual vamos a llamar LC. Luego de crear el objeto LClientes, vamos a crear una variable objeto data table, a la cual también vamos a llamar dt as data table, para poder almacenar el objeto data table que nos va a devolver el método consultar cliente del objeto LC. Le colocamos aquí lc.consultar cliente y dentro de los paréntesis vamos a colocar el argumento que es el número de identificación del cliente. Dicho número de identificación está almacenado en el txt numID en la propiedad .text. Entonces ya colocado el argumento, se va a almacenar el objeto data table que retorna este método en la variable objeto dt. Pero en sí, ¿qué es un data table? Yo lo expliqué anteriormente por medio del concepto, pero ¿qué es lo que realmente realiza el data table? El data table lo que realiza es almacenar en una especie de tabla virtual los campos con sus valores que se obtuvieron de la consulta SQL que establecimos en el método consultar cliente, pero de la clase de clientes. Entonces, lo que se obtiene de esa consulta se va a guardar en esta especie de tabla virtual que es el data table con los campos y los valores de dicha consulta. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que tenemos que hacer ahora es obtener los valores que están almacenados en el data table. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos este data table, que en este caso tiene 3 campos, porque la consulta SQL que nosotros establecimos nos va a devolver los valores de 3 campos: ID cliente, nombres y número de teléfono. Entonces, este data table va a estar dividido en 3 partes o en 3 campos, que son el campo ID cliente, colocar aquí ID cliente, nombres y teléfono. Este es el data table, es una tabla virtual que está almacenando los campos con los valores de la consulta SQL que nosotros establecimos. Entonces, en el caso de esta consulta, solamente nos va a devolver un registro, porque vamos a ejecutar una consulta filtrada que en este caso nos va a obtener los valores del cliente teniendo en cuenta su número de identificación. Entonces, en este caso, como es un solo cliente, solamente la consulta nos va a retornar un solo registro.
Entonces, este data table va a tener un solo registro, es decir, va a tener una sola fila con los valores correspondientes para cada campo. Entonces, para obtener el valor de esta fila, tenemos que utilizar la propiedad rows de este data table. ¿Para qué sirve esta propiedad rows? Esta propiedad rows lo que nos hace es retornar la colección de filas del data table. En este caso, este data table solamente nos va a retornar una fila. Entonces, para ello, tenemos que crearnos un objeto de tipo data row que representa una fila en el data table. Entonces, esta fila viene siendo un data row, que es una fila en el data table. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear una variable objeto llamada data row, de tipo data row, perdón, a la cual voy a llamar dr as data row, y eso va a ser igual al data table en la propiedad rows. Vamos a ver que aquí dice que nos obtiene la colección de filas que pertenecen al data table o a esta tabla. Entonces utilizamos la propiedad rows y luego utilizamos la propiedad item para especificar qué fila es la que vamos a obtener. En este caso, la primera fila, que sería la fila 0. La fila 0 hace referencia a la primera fila del data table. Entonces con esto estamos obteniendo ese único registro que obtuvimos de la consulta de SQL. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es colocar en cada uno de los text box los valores que va a mostrar. Entonces en este caso, en el txt de cliente, en la propiedad text, le vamos a asignar lo que está en el data row en su propiedad item, y dentro de paréntesis vamos a colocar el nombre del campo que deseamos obtener el valor. En este caso, del campo y de cliente. Realizamos lo mismo para las otras dos cajas de texto. Txt nombres en la propiedad text va a ser igual al data row, a su propiedad item. Abrimos y cerramos paréntesis, colocamos el nombre del campo que deseamos obtener el valor, en este caso en el campo nombres. Y por último, txt teléfono en la propiedad text va a ser igual al data row en su propiedad item. Abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis colocamos el campo del cual deseamos obtener el valor, en este caso del campo teléfono. Y con esto estamos asignando a cada una de las cajas de texto los valores que obtuvimos de nuestra base de datos, en este caso los valores de la tabla clientes, teniendo en cuenta el número de identificación del cliente. Entonces, ya colocados los valores en la caja de texto, vamos a colocar aquí en el catch un msgbox para mostrar el mensaje de la excepción en el caso de que se produzca alguna. Pero en este caso vamos a colocar un mensaje personalizado, por ejemplo, que muestre el cliente ingresado no existe. Por ejemplo, podemos colocar ese mensaje o el mensaje que ustedes deseen. Entonces, ya terminado todo lo correspondiente al botón consultar, vamos un momento al diseño del formulario, y en la propiedad load, en el evento load, vamos a deshabilitar los campos ID cliente, nombres y teléfono. Solamente tiene que estar habilitados, o tiene que estar habilitado más bien, el txt num ID o el campo de número de identificación. Entonces txt ID cliente punto enable va a ser igual a false, txt nombres, la propiedad enable de nuevo, false, y txt teléfono punto enable igual a false. Entonces con esto estamos deshabilitando las cajas de texto txt y de cliente, nombres y teléfono. Solamente va a estar habilitada la caja de texto del número de identificación. También en el campo nuevo, en el botón nuevo, podemos colocar aquí txt y de cliente.clear para limpiar las cajas de texto, txt nombre.clear y txt teléfono.clear, para que cuando presionemos en el botón nuevo se limpien las cajas de texto txt y de cliente, nombres y teléfono. Ahora sí podemos ejecutar nuestro programa para ver si funciona correctamente. Presionamos en iniciar y vemos que automáticamente solamente está activada la caja de texto del número de identificación. Vamos a ingresar el número de identificación de un cliente, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Presionamos en consultar y vemos que automáticamente nos muestra los valores del cliente cuyo número de identificación es 1, 2, 3, 4, 5, 6 con nombre María Martínez
ID cliente número 1 y el teléfono es 55555. Entonces estamos viendo que nuestros métodos, tanto de la clase L cliente como consultar cliente, están funcionando correctamente. No voy a proceder a explicar cómo obtener registros de una base de datos MySQL porque el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, para los que están utilizando el gestor de base de datos MySQL, el procedimiento es exactamente el mismo que realizamos con este gestor de base de datos. Bueno, muchachos, llegamos al final de la videoclase. Al igual que en las videoclases anteriores, si tienen alguna duda o sugerencia, me la pueden hacer saber en los comentarios o en el correo que ven en pantalla. También pueden optar por enviar sus dudas o sugerencias a las redes sociales, Facebook, Instagram o, como les dije, en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.